Vamos a hablar sobre los estados de la materia. Cuando hablamos de los estados de la materia, normalmente en el colegio solamente nos enseñan cuatro, que son el estado sólido, el estado líquido, gaseoso y el estado plasma. Sin embargo, no son los únicos estados de la materia que existen. Existen muchísimos más. Por ejemplo, tenemos el condensado Bose-Einstein, el líquido spin cuántico, el supersólido, el plasma glucón-quark, entre muchos otros que hay. Vamos a estudiar un poco algunas características de los tres principales estados de la materia que encontramos en nuestro planeta. Vamos en cuanto al volumen. En los sólidos, el volumen es constante. En los líquidos, igualmente, el volumen se mantiene, es siempre constante. Sin embargo, en el estado gaseoso, el volumen es variable. Y ya veremos por qué. En cuanto a la forma, en el estado sólido es definida, en el líquido y en el gaseoso la forma depende del recipiente en el que se encuentre. En cuanto a la organización molecular, como vemos en el estado sólido, las moléculas están de una manera organizada, estructurada y forman estructuras cristalinas, sólidos, amorfos y demás. Mientras tanto, en el líquido hay un tipo de separación más amplia entre sus moléculas, lo que les permite un poco más de libertad. Mientras en el estado sólido las moléculas apenas tienen espacio para vibrar, en el estado líquido ya tienen un espacio más amplio, lo que les permite tener un poco de fluidez. Ahora, en el estado gaseoso, el espacio que se encuentra entre las moléculas en el espacio gaseoso es muchísimo más amplio a comparación de los otros dos estados. Por eso, en este estado, las moléculas pueden moverse libremente. Y este espacio que hay entre moléculas, es lo que al estado gaseoso le da la posibilidad de expandirse o comprimirse. Por esa razón es que el volumen y la forma es variable o depende del lugar en el que se encuentre, ya que al poder expandirse y comprimirse, él va a tomar la forma del espacio o del envase en el que esté. Ahora veamos cómo serían los cambios entre estos tres estados. Cuando nosotros vamos a pasar del estado sólido al estado líquido, lo conocemos como proceso de fusión. Lo que hacemos es un aumento de energía. Cuando pasamos del líquido al gaseoso, lo conocemos como evaporación. Y así como podemos ir en un sentido, podemos retroceder. Cuando pasamos del gaseoso al líquido, se llama condensación, mientras que cuando pasamos del líquido al sólido se llama solidificación. Existe un proceso por el cual también se puede pasar de sólido a gaseoso directamente sin llegar a pasar por el líquido y se llama sublimación. E inversamente, del gaseoso al sólido se llama sublimación inversa. Algunas sustancias pueden hacer esto, no todas. Una de ellas es el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono está en estado gaseoso, él se puede hacer una sublimación inversa y convertirse en lo que conocemos como el hielo seco. ¿Qué necesitamos para poder hacer estos cambios de estado? Sencillo, variación de energía. Necesitamos cambiar la energía del sistema. Y esto lo podemos hacer con un aumento de temperatura. O también se puede llegar a lograr con cambios de presión. Cuando estamos en el estado sólido y vamos a pasar al líquido o al gaseoso, vamos a tener que hacer un aumento de la temperatura para que las moléculas ganen energía y al ganar más energía van a empezar a moverse mucho más y generar más espacios entre ellas. Y por eso vamos a cambiar de estado. Ahora, si vamos al proceso inverso del gaseoso al estado sólido, tendremos que disminuir la temperatura. ¿Y qué tiene que ver la presión en este sistema? Resulta que cuando a una sustancia le cambiamos la presión de su sistema, esta va a generar una reorganización. Hagamos de cuenta, cuando yo tengo un estado gaseoso y le aumento la presión, lo que estoy haciendo es obligando a sus partículas o sus moléculas a organizarse y a reducir sus espacios. Y al reducirlos, lo que voy a hacer es que cambie a un estado líquido y en un futuro, si aún sigo aumentando la presión, voy a hacer que se convierta en un estado sólido. Ahora, el proceso contrario. Si yo le tengo cierta presión ejercida y se la voy disminuyendo, sus moléculas van a tener
menos fuerza sobre ellas interactuando y van a empezar a tener la posibilidad de que el movimiento que están haciendo sea un poco mayor y tengan más espacio. Por eso puedo cambiar de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso, disminuyendo la presión del sistema.